padre de familia que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un denario al día, los envió a su viña. Y saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo: id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron, y salió otra vez cerca de la hora sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la undécima, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Les dijeron: porque nadie nos ha contratado. Y él dijo: id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Y cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno un denario. Y al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario, o sea, iguales. Y al recibirlo murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros o últimos han trabajado solamente una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Y respondieron, dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste o no te contraté conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero o último como a ti. ¿No me has visto hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia porque soy bueno? Así, los primeros eran postreros y los postreros primeros. Pero muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. De la hora undécima. Como usted, hermano, haya leído en el libro de Mateo, nos habla de una primera hora o la mañana. En la versión, la Biblia de Jerusalén dice que el padre de familia salió a la primera hora. Bueno, aquí ya tenemos por la mañana, se entiende. A contratar obreros para su viña. Amén. Amén. De ahí sale a la hora tercera, sale a la hora sexta y a la hora novena. Y luego lo último que hace es salir a la hora undécima. Amén. Porque había hallado obreros desocupados todo el día, no habían trabajado y los contrató. Amén, hermanos. Amén. Entonces vamos a ver qué significa esto, hermanos. El servicio pasado, algunos que no estuvieron, bueno, vamos a poquito a repetir. Amén, hermanos, ya el resto ya sacarán la información entre ellos. ¿Sí, hermanos? Entonces, estábamos viendo, hermanos, que están distintos nuestras horas con las horas judías. Amén. La Biblia es un libro oriental, con costumbres orientales. Nosotros estamos, ¿en dónde? ¿En el oriente o en el occidente? Estamos en el occidente. Amén. Estamos en el oeste, no en el este. En el este está Israel. Nosotros estamos en el oeste. Amén. Donde termina el día. Allá comienza y acá termina. Amén. Allá hubo un lucero de la mañana. ¿Y cuántos saben que hay un lucero de la tarde? Amén. ¿Sí? ¿Usted ha visto en el cielo el lucero de la tarde? Sí. Eso. Allá primero fue Juan el Bautista, porque un lucero anuncia la venida del día, o sea, la venida del sol. Amén. Y el sol es Jesucristo. Amén. El sol de justicia es el Señor Jesucristo. Entonces tuvo un primer precursor allá, la primera venida, lo cual fue Juan el Bautista. Amén. Mire cómo Dios representó su palabra en los cielos. Nos dijo el profeta que la primera Biblia fue escrita en los cielos, o sea, en el zodiaco. Está en las estrellas. El zodiaco comienza, dice, con Virgo y termina con Leo.
La primera venida, ¿por quién fue? Por una virgen. Y la segunda venida viene como un rey. León es un rey. A ver, lo van entendiendo. Son cositas que Dios va permitiendo soltar y acordarnos de la palabra de Dios que mucho tiempo hemos visto, ¿no? Entonces, todas esas cositas nos van a ayudar. Así como la primera venida trajo un mensajero, y eso fue representado en los cielos, como el lucero de la mañana, lo cual fue Juan el Bautista, que anunció la venida del día, o sea, la venida del sol. Amén. Ahora ese sol viene caminando todo el espacio y viene acá al occidente. Y antes que se oculte el sol, se muestra el lucero del atardecer. El segundo precursor. Si usted nunca lo había visto, ahí está. Hermano, la naturaleza nos enseña esas cosas. Eso fue la primera Biblia. La segunda Biblia está en las pirámides. Y la tercera Biblia es la que nosotros tenemos. La Biblia escrita. La palabra de Dios. Pero ahora para nosotros nos fue prometido la palabra hablada, que es la simiente original, que nos traería otra vez al principio. Gloria al Señor. Entonces encontramos acá, hermanos, la hora, las horas del día. Estábamos enseñando esta parte, a ver si lo puede proyectar también allá. La parábola de los obreros de la hora undécima. Y la Biblia nos habla la primera hora del día. Allá en Israel, el día comienza con la primera hora comienza a las 7 de la mañana. Amén. Las 7 de la mañana. Amén, hermanos. Ahora, voy a preguntar, a ver, porque podría saber más. La hora nona, ¿qué hora sería para nosotros? ¿La hora qué, hermano? La hora nona. 9. Novena. O sea, la novena hora. Claro. Las 3 de la tarde. 3 de la tarde. Amén. Sí, les había comentado acerca de una escritura donde la palabra de Dios dice, cuando Jesús ya había sido crucificado, dice, hubo tinieblas desde la hora sexta hasta la hora novena. O sea, de las 12 del día hasta las 3 de la tarde estaba oscuro. Amén. ¿Recuerdan la escritura? Amén. Ahora, entonces, la primera hora, la segunda hora, la tercera hora, la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima, la octava, la novena, la décima, la hora undécima, y se acabó el día. Amén. Igual para nosotros, las 7 de la mañana, 8, 9, 10. Si yo les pregunto ahora, ¿cuál es la hora sexta? ¿Cuál es la hora sexta? Estoy hablando de los judíos. La hora judía. ¿Cuál es la hora sexta? Las 12 del día para nosotros. ¿Sí? Aleluya. Amén, hermanos. Amén. ¿Y la hora undécima? Las 5 de la tarde. Que para que termine el día, ¿cuánto tiempo falta? Una hora. Una sola hora. Y usted está viendo aquí en la palabra de Dios que los obreros de la hora undécima solamente trabajaron una sola hora. Amén. Amén. Gloria sea el Señor. Entonces vamos a ver un poquito de estas cosas. A ver si pueden recordar, hermano. Les estaba hablando cuándo comenzó la hora undécima para nosotros. ¿Se acuerdan? ¿Cuándo comenzó? A ver, acuérdense. A ver, vamos a recordar.
la hora undécima a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918. Se dio entrada a los obreros de la hora undécima. ¿Qué evento sucedió ahí? Le estaba hablando. Ahí se paró la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué se paró las guerras? ¿O por qué se paró la Primera Guerra Mundial? Porque dice hay un ángel en Apocalipsis 7, dice hay un ángel que se levantó y dijo deténganse los vientos y no hagan daño ni a la mar ni a ningún árbol, es hombres, mares, gente, pueblo, muchedumbres, naciones, lenguas. No hagas daño a los hombres hasta que hayamos sellado a los siervos del Dios viviente. Y los siervos del Dios viviente son los 144,000 testigos, pero no de nosotros. Como dicen los testigos de Jehová, no, nosotros somos los 144,000. Los adventistas. Los adventistas también. Cuidan sus ahora. Los 144,000 pertenecen al pueblo de Israel y ahí la Biblia describe las tribus al cual ellos pertenecen. Amén. Las 12 tribus. Amén, hermanos. Amén. Entonces, el pueblo de Israel está ya en su nación, tiene su propia moneda, tiene su propio gobierno, tiene su propio estado, Bandera. tiene su propia bandera, tiene su independencia. El 14 de mayo de 1948 se constituyeron como un estado. Pero el 7 de mayo de 1946 el pueblo de Israel obtuvo la carta de paz para que ninguna nación más lo persiguiera. Ya usted sabe qué es lo que significó para ellos la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial. ¿Qué lo hicieron los alemanes? ¿Qué hicieron los 4 ángeles de Apocalipsis? ¿Qué hicieron con los pobres judíos? Tenemos que estar enterados de esas cosas porque ellos nos dieron el Evangelio. Amén. Y ahora ellos están esperando en su nación. Y así como un profeta gentil o un profeta judío, lo cual fue Pablo, llevó o trajo el Evangelio para los gentiles, un profeta gentil lo regresa. Amén. Amén. Entonces, mire cómo es que Dios nos enseña estas cosas. Y nosotros estamos considerados, o sea, estamos dentro. Porque el rapto todavía no ha acontecido. Estamos en el tiempo de los obreros de la hora undécima. hora undécima. Hermano, ¿y por qué somos los obreros de la hora undécima? Usted se pregunta, ¿por qué es que somos los obreros de la hora undécima? ¿Cuántos saben que estamos en el tiempo del fin? Amén. Amén. ¿Amén? Gloria a Dios. ¿Y cuándo comenzó los obreros de la hora undécima? 1918. Ahí está. El 11 del 11 de 1918. Amén. Ahora, hasta que ocurra el rapto, somos los obreros de la hora undécima. Amén. Amén. Y entonces, miren, vamos a hablar un poquito, vamos a penetrarnos a esta escritura. Salió por la mañana o a la primera hora. Vamos a ver qué es lo que nos dice el profeta acerca de esto. Amén. Vamos a ver cómo es que se ve aquí. O sea que reconociendo el día y su mensaje, miren lo que el profeta está diciendo. Ahora, el mensaje del séptimo ángel es para abrir los misterios de los sellos, llamando a los obreros gentiles de la hora undécima para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Todo eso lo vamos a ir poco a poco leyendo, ¿sí, hermanos?
¿Quién a los obreros de la hora undécima? A ver, voy a volver a leer. Mira, se nos pasa, hermano. Dice, el mensaje del séptimo ángel es para abrir los misterios de los sellos, llamando a los obreros de la hora undécima. ¿Quién iba a llamar a los obreros de la hora undécima? El séptimo ángel. Y tal vez usted diga, usted que nos visita la primera noche, miren, la Biblia nos habla en el libro de Apocalipsis 1:20, nos habla de 7 estrellas y de 7 candeleros. Y usted se va a rascar la cabeza buscando qué significa eso. ¿Qué es eso? ¿Por qué la Biblia nos está hablando así? Recuerde, el libro de Apocalipsis y Génesis son 2 libros que son simbólicos. Amén. Y siendo libros simbólicos, son los 2 peores atacados por el diablo. El diablo, a través de la teología, interpreta estas cosas. Pero ninguno está autorizado para interpretar estas cosas, sino solamente un profeta. Aleluya. Señor. La palabra profeta significa intérprete de la divina palabra escrita. Amén. Amén. Y Dios en este tiempo del fin, hermano, escritura para eso. Malaquías capítulo 4, versículo 5. Dice, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible, yo les envío el profeta Elías. Amén. Gloria a Dios. Nunca tuvimos un profeta los gentiles. Durante 2000 años, solamente el pueblo de Israel tuvo profeta. Pero para nosotros, para el tiempo del fin, Dios prometió un segundo precursor. Así como su primera venida tuvo un precursor, su segunda venida también tiene el precursor. Amén. Gloria a Dios. Segundo Dios. Mando a los obreros de la undécima para recibir el mismo pago que recibieron los obreros de la primera hora. Jesús enseñó que la gente fue a la cosecha en la mañana para recibir un denario por todo el día. Luego, al mediodía, otro vino y fue a trabajar. Finalmente, a la hora undécima, es decir, la última hora del día, otro también vino. Y aquellos que vinieron en la hora del mediodía y en la hora undécima recibieron el mismo pago con los que fueron contratados en la primera hora del día. Esto es tan perfecto. Ahora vamos a describir quiénes son los mensajeros de la primera hora. Dice el profeta: los mensajeros de la primera hora con la palabra, con el evangelio, con la verdad, empezaron en el día de Pentecostés. Amén. ¿Quiénes fueron los primeros mensajeros? ¿Quiénes fueron los primeros obreros de la primera hora? Hasta el aposento alto. A ver, hermano, ubiquémonos dentro del hemisferio. Les dije, ¿el oriente dónde está? Por donde sale el sol. El este. Vamos a tomar a Israel. ¿Sí? Y el sol avanza al oeste. El oeste nos da a nosotros. ¿Amén? ¿Van entendiendo? El oriente es donde sale el sol. Donde se oculta es el occidente o el oeste. ¿Amén? Entonces, ¿dónde sería la primera hora? Allá en Israel. ¿Dónde comienza o cuándo comienza? Dice, en Pentecostés. ¿Cómo comenzó Dios llamando a los primeros obreros? Ahora encontramos a la iglesia judía, encontramos
a Pedro, Jacobo, Juan y todos los discípulos. Dice que empezó en Pentecostés. Ahora, vamos a unas escrituras. Eso voy a hablarle acerca del contrato, porque nos está hablando, dice, salió a contratar obreros. A ver, para que ustedes puedan anotar. De familia. Familia, el Señor Jesucristo. Amén. ¿Sí? El Señor Jesucristo. Tenía una viña. La viña ¿qué salió a contratar para que vayan a su viña? Para que vayan a su viña. Obreros. Amén. Que hemos estado en las iglesias de devocionales y al venir este mensaje, ustedes saben qué es lo que es la viña del Señor. La viña del Señor es el mundo donde uno va a ir a predicar el evangelio. Amén. Eso es lo que Dios comenzó a contratar desde el día de Pentecostés. La palabra contrato significa convenio entre dos personas. Amén. Nos dice el profeta que cuando los chinos entraron a los Estados Unidos, dice que ellos tenían unas lavanderías. Ahora, el problema para ellos, el chino con el inglés, y no se podían entender. Y como ellos manejaban unas tarjetas de color rojo, entonces cuando dejaban las prendas, y para reconocer las prendas, dice que ellos agarraban, como no podían comunicarse, agarraban esa tarjeta roja y lo rasgaban. ¿Ya? Una parte se quedaba el chino y otra parte se llevaba la persona que había dejado su ropa. Y cuando venía, tenía que cuadrar la tarjeta con el mismo rasgado. Entonces, una parte él y otra parte el chinito. Amén. Así es Dios. Dios hace contrato. Allá hizo un convenio con Abraham. Mire, cuando Dios hizo un convenio con Abraham, dice que Abraham había dividido los animales, la mitad, y por en medio de ellos, dice, la columna de fuego comenzó a pasar. Y entonces ahí es donde Dios le dice a Abraham, le prometió que le iba a dar un hijo, le iba a dar su descendencia. Entonces, cuando hay una promesa, hay un convenio de que yo te voy a dar, entonces el creyente solamente tiene que esperar. Amén. Mire, hermanos, en el Señor Jesucristo, cuando estaba sobre la tierra, había llamado a 12 y los comisionó para que vayan a predicar el evangelio. Incluso llamó a 70 y se fueron a predicar el evangelio, pero Él los había ordenado que vayan. Entonces el evangelio tenía que ir alrededor del mundo, pero Jesús solo no lo podía hacer. En San Juan 14:15, mire lo que va a suceder. San Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. No puede recibir porque no lo ven ni lo conocen. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿De quién estaba hablando? Del Consolador. ¿Qué era el Consolador? El Espíritu de verdad. Como que pareciera que está hablando de otro. ¿Sí? Dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre.
El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis Amén. porque está morando con vosotros. Gloria a Dios. El Espíritu Santo estaba encarnado en Jesús. Amén. Amén, hermanos. El Espíritu Santo estaba encarnado, o sea, Dios estaba encarnado en Jesús. Amén. ¿Y qué es lo que dijo Jesús? El Padre y yo una cosa somos. Amén. Dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, está viviendo. Amén. ¿Qué significa Emmanuel? Dice, Dios con nosotros. Amén. Dice, y estará. Esta es una promesa. Y estará en vosotros. Amén. ¿Qué? El Espíritu Santo. Amén. Mire lo que dice el verso 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Qué les promete? Mas recibid la virtud del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén. El Espíritu Santo. No se puede hacer un trabajo que Dios te comisiona para hacerlo. El contrato, vamos a ver, ¿qué es el contrato? El mensaje del poderoso Dios deberá ante nosotros, dice el profeta ahí. Es aquí en esta noche, cuando en realidad tenemos la otra parte del contrato. Cuando Dios partió en dos a su Hijo allá en el Calvario, tomó el cuerpo por sacrificio y nos envió el Espíritu a nosotros. Amén. Es el cuerpo de Jesús, la otra parte del contrato. Está en la gloria, hermanos. Amén. Él es el boleto chino. Gloria a Dios. Mientras el boleto chino estaba completo, el Espíritu Santo estaba encarnado en Jesús. Amén. Pero cuando Jesús fue a la gloria, el Padre tomó el cuerpo de Jesús, se apropió del cuerpo de Jesús y envió el Espíritu de su Hijo a la iglesia. ¿Cuándo? El día de Pentecostés. Gloria a Dios. O sea, nos dio parte del contrato. Amén. Amén. ¿Para qué? Para ser los primeros obreros. Así es. Y los primeros obreros fueron allá en el día de Pentecostés, lo dijo el profeta hace un momento. Amén. Amén. Pedro, Pablo, Juan y todos ellos. La primera edad abarca, míreme, Esmirna. Gloria sea al Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Dice, tomó el cuerpo por sacrificio y nos envió el Espíritu a nosotros, el cual antes vivía en un hombre, Jesús. Ese mismo Dios está velado en esta noche en la forma del Espíritu Santo. Esos dos pedazos tienen que unirse, luego usted es parte del contrato. Aleluya. Así es, Señor. Ahí es, Señor. Cuando usted recibe el Espíritu Santo, ¿qué está recibiendo? Parte del contrato. Parte del contrato. Amén. Así es, Señor. Amén. Amén. ¿Qué es el Espíritu Santo? El contrato. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo? Es el contrato, hermanos. Amén. Entre tú y yo. Dios ha hecho el contrato con los hombres, con sus hijos, para poder dar testimonio alrededor de la tierra. Tenía que darle su Espíritu Santo Gloria a Dios. para continuar su obra. Amén. Así es. Lo que Jesús no pudo hacer, entonces su iglesia lo iba a hacer. Amén. Amén.
Antes Jesús era solito. Pero en el día de Pentecostés ya no era solo, sino había 120 Jesuses. Amén. Gloria a Dios. Por eso cuando Pablo fue persiguiendo a la iglesia, se apareció la columna de fuego y le dijo: Pablo, ¿por qué me persigues? Amén. Dura cosa es dar contra el aguijón. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y a quién estaba persiguiendo? A la iglesia. Porque la iglesia es el cuerpo del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Amén. En el mensaje ¿para qué fue dado el Espíritu Santo? Dice: las obras que yo hago, dice, Dios está en su iglesia para continuar sus obras. Por esta causa Él envió el Espíritu Santo. Él sabía que sus obras no podían ser hechas de otra manera. Él tenía que enviarlo. Amén. 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 Por eso es que le digo en el día de Pentecostés, o antes del día de Pentecostés, 10 días antes, porque dice la Escritura, Jesús estuvo 40 días sobre la tierra. Sí, así es, Señor. Amén. Con pruebas indubitables, o sea, algo que no se puede dudar. Comió, se alimentó. ¿Sí? Y no solamente él estaba, sino también estaba la novia del Antiguo Testamento. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén, hermanos. Porque dice la Escritura, dice que muchos de los cuerpos de los santos del Antiguo Testamento, o sea, de los santos del pasado, habían despertado. Amén. Gloria a Dios. Cuando Jesús despertó, ellos también despertaron. Primicia de los que durmieron. Pero primicia de los que durmieron fue Él. ¿Quién? Jesús. Jesucristo. Amén. 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 Aleluya. Gracias. Entonces Jesús estuvo 40 días y 40 noches sobre la tierra. O sea, la novia del Antiguo Testamento estuvo 40 días y 40 noches. Hermano, mucho hemos escuchado de los pentecostales decir: no, en un momento ¡pum!, se va y tu ropa se queda así, un poquito ahí. No, hermanos. Con este mensaje que Dios nos envió en el tiempo del fin, es para abrir los ojos. Amén. Aleluya, Señor. La transformación será en un abrir de ojos. Amén. La transformación del cuerpo. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Los santos del Antiguo Testamento fueron transformados y estuvieron todavía 40 días y 40 noches sobre esta tierra, Gloria a Dios. caminando con Jesús. Así fue. Se hicieron miembros del testigo. Miren, hermanos. Y dice el profeta: así estarán las novias cuando los citen. Amén. Aleluya. Porque la primera cosa, dice, lo que vamos a ver primero, dice, a nuestros amados. Bueno, esa es otra cosa. Eso más adelante vamos a hablar. Gloria sea el Señor. Miren, le estaba diciendo a los discípulos: no se muevan de Jerusalén hasta que reciban la potencia de lo alto, Amén. el poder de lo alto, la promesa. El Espíritu Santo vendrá a vosotros. Gloria a Dios. Amén. Mas recibiréis, dice, la virtud o el poder del Espíritu Santo, y vendrá sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria a Dios. Hermano, ¿qué estaba haciendo allí Dios, allí en la primera edad? ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Estaba contratando obreros para su viña. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué estaba haciendo el Señor Jesucristo? Estaba contratando obreros. Amén. ¿Pero ellos cubrieron toda la tierra? Gloria sea al Señor. Hermanos, usted lo va a ver en la Biblia cuando va a ir leyendo y medio que se va a asustar. Cuando va a ver en el libro de Apocalipsis, dice, va a haber un cordero, dice, con 7 cuernos.
Y no solamente 7 cuernos, dice tenía 7 ojos. Qué cosa tan fea, ¿no? Un cordero con 7 cuernos y con 7 ojos. Ahora, eso tiene significado. Amén. ¿Qué significan los cuernos y qué significan los ojos? Los cuernos significan las edades de la iglesia. Gloria a Dios. Y los ojos son cada mensajero. Amén. Gloria a Dios. El primer ojo, ¿quién fue? Pablo. El segundo ojo, Ireneo, Martín, Colombo, Lutero, Wesley. Ahí lo vamos a ver más adelante, hermanos. Amén. En el libro de Zacarías dice que recorren toda la tierra. Amén. Gloria a Dios. Que recorren toda la tierra. Pablo, ¿hasta dónde abarcó? Ireneo, ¿hasta dónde abarcó? Martín, ¿hasta dónde abarcó? Lutero, ¿hasta dónde abarcó? Colombo, Lutero, Wesley. Ahí lo puede ver. Pablo, Asia Menor. Ireneo, Francia. Martín, Francia y Hungría. Colombo, Irlanda y Escocia. Lutero, Alemania. Wesley, Inglaterra. ¿Y cuándo vinieron los pentecostales? En el año 1906. Amén. En nuestro tiempo, hermanos. Gloria a Dios. ¿Y cómo se abre esa edad? Dice el profeta, en el año 1906. Se abrió la edad de la Odisea en el mes de abril. ¿Y qué aconteció? Dice, 2 terremotos. Amén. Usted vaya al Google y usted va a encontrar esa información. ¿Cómo es que 2 terremotos sacudieron California para empezar la edad de la Odisea? Amén. Y así como comienza la edad de la Odisea, con terremotos, y con terremotos va a terminar. Amén. Amén, hermanos, con terremotos va a terminar. Gloria sea al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Dónde comenzó? Allá en la calle Azusa, California. Amén. Y si va a terminar con terremotos, entonces en el mismo lugar tendrá que haber un terremoto más grande que están esperando. Es el Big Bang. California se va al fondo del mar, como está escrito en la profecía. Amén. ¿Qué ocurrió en los días de Jesús? Cuando Jesús resucitó, dice un fuerte temblor de tierra. O sea, un terremoto produjo la resurrección. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Sin duda, la resurrección va a ser producida por esos terremotos. Amén. La gloria es para el Señor. Miren, Amén. ya se nos pasó. Aleluya. Gracias, Padre mío. Obreros. Antes habíamos estado hablando de el contrato. Pero el contrato era un denario. El pago. Y un denario es el jornal diario de un obrero. Amén. O sea, es el sustento que tenía un obrero para su día. Eso significaba vida. Y el contrato es vida eterna. El Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Esta es vida. Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria sea al Señor. Mira, le voy a mostrar. A ver. Señor, Señor, entra en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Dice, la única forma como yo sé que estoy en la voluntad de Dios, dice, es estando en el campo. Amén. Dio un mandamiento. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Amén. Amén. Y el que creyere y fuera bautizado, será salvo. Amén. Marcos 16:15. Amén. Amén. No profetizamos en tu nombre. La palabra profetizar es predicar en los Estados Unidos. Un predicador. O sea, no predicamos en tu nombre. Y en tu nombre echamos fuera demonios.
Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces yo le diré, nunca os conocí. Yo quiero que se contratado. Porque hay muchos que piensan que tienen el Espíritu Santo. Recuerden, hermanos, 500 estuvieron en el aposento alto. El primer día tal vez hay algunos que desanimaron y se fueron. Digamos que eran como 450. El segundo día también se van, o sea, comenzaron a irse. Y, hermanos, alimentar a 500 durante 10 días es una cosa terrible. Imagínense los pormenores, ¿no? Pero 400 o 380, ellos pensaron que lo creían y se fueron. Se fueron a predicar pensando que tenían el Espíritu Santo. Pero mire Pedro, él sabía que sin el Espíritu Santo no podía hacer nada. Amén. Porque no seguía siendo el mismo de antes. Hermano, Pedro sentía que seguía siendo el mismo de Había antes. vuelto a subir más andanzas. Sin el Espíritu Santo, él sabía que podía otra vez negar al Señor y jurar y maldecir y todo lo que podía hacer. Realmente los discípulos se estaban levantando, yo también ya me quiero ir. Espérense. Ciertamente que sabemos nosotros que todavía no ha habido un cambio en nosotros. Pero Él nos dijo que cuando venga el Espíritu Santo vamos a recibir poder. Estaban escondidos. Eran unos cobardes antes de recibir el Espíritu Santo. Pero cuando ellos recibieron el Espíritu Santo, hermano, ¿cómo salieron? Amén. Porque es poder viniendo sobre el creyente. Amén. Es un movimiento en el creyente. ¿Recuerdan cuando el Espíritu viene al cuerpo? Es para darle movimiento. Amén. Amén. Para que pueda gritar. Amén. Para que pueda pedir. Un pequeño, un bebé. Cuando el Espíritu de vida viene al cuerpo, le da movimiento, le da fuerza, grita, llora, hace todo lo que quiere. Así es cuando el Espíritu Santo viene al creyente. Aleluya. Es para darle movimiento, para darle poder, para que pueda hablar la palabra de Dios. Por eso Jesús le dijo, y me seréis testigos en Jerusalén y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aleluya. ¿Dónde estaba lo último de la tierra? Aquí, en América. Pero tenía que ser recorrido toda la tierra. Y para que se recorra toda la tierra tenía que haber 7 mensajeros. Tenía que haber 7 ojos que recorran toda la tierra. Cada mensajero en su edad, en su tiempo. Y nosotros estamos en el tiempo del fin. Teníamos que recibir a nuestro mensajero. Gloria a Dios. Por eso Apocalipsis 17 dice, ahí busquen ahí en su Biblia, Apocalipsis 17 dice, en la voz, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar su trompeta, el misterio de Dios sería consumado. Como él anunció a sus siervos los profetas, hermano. Salir a predicar sin el contrato, Dios le va a decir, no, yo no te contraté. Ni siquiera te conozco. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos.